Saludos mis queridos hermanos en el Mesías, en el Cristo. Mi nombre es Javier Gómez y quiero compartir con ustedes en este día un tema de suma importancia, y el tema es el sacerdocio, ya que hay muchas religiones que aún conservan este ministerio dentro de su jerarquía, y vengo a exponer lo que dice la Escritura con relación al ministerio sacerdotal. Y lo que dice la Escritura es que ya no existe entre los hombres este ministerio, sino que existe lo que es el sacerdocio común. Primero, ¿qué significa la palabra sacerdote? La palabra sacerdote significa servidor. Todo aquel que el Todopoderoso lo llama a servir. Debemos de tener en cuenta que el Todopoderoso ha instituido 3 sacerdocios. El primero es el sacerdocio de Melquisedec. Esto lo encontramos en Génesis 14:18. También el sacerdocio levítico, que se encuentra en Levítico capítulo 8, Números capítulo 18, y también el sacerdocio del Señor. Esto se encuentra en todo el Nuevo Testamento, principalmente en la carta a los Hebreos. Vamos a leer lo que es la ordenación sacerdotal del sacerdocio levítico, que es el sacerdocio que terminó con la llegada del Señor, y esta ordenación, este ritual, es el que utilizan el sistema católico, el ortodoxo y el anglicano. Leemos en Levítico capítulo 8. Yahweh habló a Moisés para decirle: toma a Aarón y con él a sus hijos, y también las vestiduras, el óleo de la unción y el canastillo de los ácimos, o panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad en la entrada de la tienda de las citas. Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto y encima le puso otra túnica llamada efod y se la ajustó también con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el Urim y el Tumim, o sea, dados para consultar a Yahweh. Le colocó también la tiara en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona santa que Yahweh había mandado a Moisés. Leemos la continuación del capítulo 12. Luego procedió a la consagración de Aarón, derramando óleo sobre su cabeza. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón y les puso las mitras sobre sus cabezas, como se lo había mandado Yahweh. Aquí vemos parte de la ordenación sacerdotal levítica. Aquí eran consagrados. Esta es una parte del ritual y es mayormente la parte que usa el sistema católico, como ya mencionamos, la iglesia ortodoxa y la anglicana. Ahora vamos a la carta a los Hebreos, donde lamentablemente las religiones utilizan esta parte de la Escritura aislando versículos para decir que el Señor los ha escogido a ellos de entre los hombres para ser ministros, sacerdotes. Pero vamos a ver, a confirmar acerca de quién nos habla Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que éste pueda humillarse y padecer con los ignorantes y con los que incurran en error, porque él también está vestido de flaqueza. Ahora vamos a ver qué dice el verso 5 acerca de quién nos habla la Escritura aquí. Así también el Cristo o el Mesías no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino a aquel que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tal como él ha dicho también en otro lugar: tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Aquí está hablando del Padre Celestial que instituye al Hijo como sumo y eterno sacerdote. Tener presente que a Melquisedec lo constituyó
el Todopoderoso, el sacerdocio levítico por igual y al Señor de igual manera. Ahora, a los hombres que se hacen llamar sacerdotes, ¿quién los ha constituido? ¿Quién les ha dado este ministerio? En el Nuevo Testamento no aparece y ya el antiguo quedó anulado, el antiguo pacto. También hay algunos de estos hombres que dicen que son sacerdotes a semejanza de Melquisedec, a semejanza del Señor. Vamos a ver si en realidad es de esta manera, si ellos cumplen con la similitud que hay entre Melquisedec y el Señor, con esta semejanza. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, donde nos muestra la semejanza entre el Señor y Melquisedec. Porque este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey de Salem. Su nombre se traduce rey de justicia, el nombre de Melquisedec. Y por otro lado, rey de Salem, es decir, rey de paz, sin registro de padre y madre en las genealogías, ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece eternamente. Los hombres que se hacen llamar sacerdotes en este tiempo no cumplen con ningún requisito de lo que acabamos de mencionar, ni son reyes de ningún país, ni son reyes de justicia, o sea, no son reyes de nada. Tienen padre, tienen madre, tienen una genealogía, tienen principio y fin de vida. Así que no cumplen con la semejanza entre Melquisedec y el Señor, y por eso no pueden ser sacerdotes del nuevo pacto. También ellos dicen, otra justificación errónea, es que el Señor instituyó a los apóstoles como sacerdotes en la celebración de la Pascua o la Santa Cena, o el Pesaj en hebreo. La Santa Cena o la Pascua es todavía una festividad del pueblo de Israel, en la cual conmemoran la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero el Señor cambia el sentido de esta festividad. Ahora es para recordar, para conmemorar la liberación del pecado. Esto fue lo que el Señor dijo a sus apóstoles. Cada vez que celebren esta fiesta, la Santa Cena, recuerdan mi muerte y mi resurrección hasta que yo vuelva. Él dijo, recuerdan mi muerte hasta que yo venga. En ninguna parte se ve al Señor diciéndole a los apóstoles que ellos son sacerdotes. Y en la Pascua judía, cada vez que se celebraba, también se comía pan y vino, y no se ordenaba a nadie como sacerdote, porque esa ni era ni es la intención o el objetivo de esta festividad. Estas religiones dicen que el Señor no abolió el sacerdocio levítico, el del tiempo de Moisés, sino que lo cambió. Y es cierto, hasta este punto tienen razón, pero vamos a ver cuál fue el cambio que se hizo. ¿Cómo fue este cambio? Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 12, 13 y 14. Dice la Escritura, pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, no dice sacerdotes, sino sacerdocio, porque si dijera sacerdotes, pueden haber varios, pero aquí la palabra original es sacerdocio, porque está hablando del ministerio. Primero, no se puede hablar del hombre si no hay ministerio. Antes del ministerio no se puede hablar del hombre. Espero que se entienda esa parte. Así también ocurrió una modificación en la ley, porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar, por cuanto es evidente que nuestro Señor surgió de la tribu de Judá, de una tribu de la cual Moisés no mencionó nada acerca del sacerdocio. Fíjense, aquí vemos la primera parte del cambio. Primero existe el sacerdocio levítico, o sea, el de la tribu de Leví, pero ahora el Todopoderoso hace un cambio y escoge a su hijo, que proviene de la tribu de Judá por la carne. José era descendiente de David, y David de Judá, de la tribu de Judá.
Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, rechaza el sacerdocio de Leví e instituye a su hijo, que viene de la tribu de Judá. Aquí surge una pregunta: ¿cuál de estos hombres que se hacen llamar sacerdotes el día de hoy pertenece a la tribu de Judá para ejercer el sacerdocio ministerial? Debemos de tener en cuenta que en el pueblo de Israel existieron dos sacerdocios, el ministerial y el común. El católico también dice esto mismo. Entonces, el detalle es: ¿a quién entregó el Todopoderoso el sacerdocio ministerial? Fue a su Hijo, que proviene de la tribu de Judá. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo del Espíritu, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos servidores o sacerdotes comunes, no ministeriales. Entonces, el primer pacto o la primera alianza se hizo con Israel y la tribu de Leví, que eran los ministros de Dios en medio del pueblo. Pero ahora en la segunda alianza vemos que el Señor rechaza a Leví y escoge al Señor que proviene de la tribu de Judá para hacer esta alianza. Vamos a confirmarlo nuevamente en el capítulo 8 de Hebreos, en el verso 8 también. Dice: porque los acusó diciendo: he aquí, vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. Ya no es Leví, sino ahora es Judá. A los hombres se le dio el honor, se le concedió este privilegio de ser ministros delante de Dios como sacerdotes. Pero ese sacerdocio era sombra del sacerdocio de Cristo hasta que el Señor viniera. Dice claramente que estos hombres eran sustituidos porque tenían que morir, morían. Pero el Hijo de Dios fue constituido como sacerdote eterno. Él no tiene que ser sustituido porque Él vive para siempre. Además, estos hombres eran débiles, pecadores, no eran constantes. Entonces, por esta debilidad, por ser pecadores, Dios se evita todo esto instituyendo a su Hijo como sacerdote, porque aquellos hombres, al igual que los de hoy en día, no son constantes, mueren, tienen que ser sustituidos, son débiles. Entonces, vamos a leer en Hebreo 7, en el versículo 8 y también en el versículo 28. Dice, versículo 8 del capítulo 7. Aquí hombres mortales que mueren reciben los diezmos. Vamos a leer en el versículo 28 entonces, para ver cómo eran los hombres y cómo son estos hombres que se hacen llamar sacerdotes hoy en día. Por cuanto la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de los juramentos que fue después de la ley constituye al Hijo perfecto eternamente. Aquí otra parte del cambio. Aquellos hombres y los de hoy en día somos imperfectos. Entonces, el Padre Celestial constituye a su Hijo como sumo, eterno y perfecto sacerdote. Ya nadie más puede ocupar este ministerio. Nadie más puede reunir estos requisitos. También nos dice la Escritura que si el Señor estuviera en la tierra, no fuera sacerdote. Entonces, ¿cómo es posible que estos hombres se atribuyan este honor de decir que ellos sí pueden ser sacerdotes ministeriales? Vamos a confirmar esto en Hebreo capítulo 8, versículo 4. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley. Aquí hay que tener mucho cuidado con la manipulación de la Escritura que usan estas personas. Dicen que ellos son estos sacerdotes, pero aquí dice que son sacerdotes de acuerdo a la ley. Y ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y claro que sí, que cuando el Señor vino, existía el sacerdocio levítico, y cuando el Señor ascendió al cielo, también continuó funcionando este sacerdocio, hasta que destruyeron el templo. Cuando construyan el templo, seguro que también van a escoger a alguien para que sea
sacerdote en su ignorancia, en su ceguera, lamentablemente. Otra cosa que hay que dejar bien clara es que todos somos sacerdotes, pero comunes. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo es un servidor común. Todo el que ha nacido de nuevo. Vamos a confirmar esto en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 7 y el versículo 9. Ahora bien, es a ustedes los que creen, a quienes es otorgado este honor, pero para los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan, aquí está la palabra servidor, pero aquí viene una palabra más interesante aún. Pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, analicemos un poquito acá. Dice, para que sirvan como sacerdotes para el reino. El Señor tiene un solo reino, pueblo santo. Todos los ministros están dentro del pueblo santo de Dios. Congregación redimida. Todo el que ha nacido de nuevo pertenece a la congregación redimida, porque ha sido redimido. Entonces, vamos a seguir confirmando esta parte. Todos somos sacerdotes comunes para nuestro Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Como dice el apóstol, un reino sacerdotal, un reino de servidores, diferentes ministerios, los cuales se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11. No aparece el sacerdocio ministerial, sino el sacerdocio común, un servidor común, un colaborador de nuestro Señor. Veamos qué nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 2. Dice algo bien interesante. Y Él, refiriéndose al Señor, es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual hizo Dios y no el hombre. Nos dice entonces aquí que el verdadero templo es el cielo, en el cual entró el Señor, el cual hizo Dios en los cielos, el que se le mostró a Moisés cuando se le dijo que construyera el tabernáculo. Eso podemos verlo aquí en el capítulo 8, verso 5. Dice, como fue dicho a Moisés, mientras levantaba el tabernáculo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y si ellos dicen que la diferencia es que ellos tienen el Espíritu Santo, o que hoy en día se recibe el Espíritu Santo y aquellas personas no lo tenían, se equivocan, porque la Escritura dice en Nehemías 9:20 y en Isaías 63:11 que el Señor le dio su Santo Espíritu principalmente a los ministros. Y también tener en cuenta que dice que Moisés, del Espíritu que él recibió, le repartió a 70 ancianos. Bendito sea Dios. Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes. Que el Señor les bendiga. Espero que les sea de bendición el video. Suscríbanse por favor al canal. Compartan, que es lo más importante. Compartan el video. Denle like para que también sirva de bendición para todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios y aquellos que aún no pertenecen. Que el Señor les bendiga y les ayude.